Dentro del análisis grafológico, las letras reflejas son un tema complementario de análisis. Cuando decimos complementario, estamos queriendo significar que no forman parte de un análisis principal, pero sí que enriquecen con sus aportes. Particularmente siempre el grafoanálisis básico, el esquema de grafoanálisis, está construido por los 8 aspectos, firma y rúbrica. Obviamente después hay muchos otros temas, pero digamos siempre lo nuclear en una escritura es evaluar en profundidad cada uno de los 8 aspectos y sus subaspectos, y la firma y la rúbrica. Las letras reflejas dan cuenta de aspectos parciales, pero puntuales de la personalidad. Como hemos comentado en otros trabajos, hay muchas letras reflejas, algunas de una significación y confiabilidad mayor y otras por ahí de un peso menor. Las que tienen más peso sabemos que son la T, la G, la D, la M, la psicología de los óvalos, la S, la I. Son bastantes igual, por cierto. En este material vamos a comentar algo, digamos, en lo esencial, lo que es la letra C. Es una de las complementarias menores, digamos, no es principal como las que mencioné. Pero además, digamos, del valor natural que está asociado a la letra, es importante también puntualizar que muchas veces su análisis más profundo se hace cuando en alguna medida tiene alguna característica que la diferencia del resto del marco gráfico en donde está inserta. En este caso, esta letra C que hemos seleccionado para hoy, en este texto, ustedes podrán ver, las hemos numerado de 1 a 10, como para marcar algunas, tienen siempre la característica que están por encima de la letra que sigue. Es decir, queda mucho más abierto, es como si fuera un escalón, a veces entre 1 y 2 milímetros. Por ejemplo, en la palabra 1, en la línea 2, calle, fíjense a qué altura está la S y hasta dónde desciende la otra letra. En la línea 3, la número 4, que dice corroborar, fíjense dónde está la C y dónde está la O. Y así en el largo del texto y en muchos de los escritos de esta persona. Entonces, la C como letra refleja está relacionada con la actitud social, a veces con la intención de sociabilidad, con el posicionamiento cognitivo frente al otro, al igual que la E también. Pero en el caso de la C también se le ha atribuido a una letra refleja de la conciencia del egoísmo. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, la estructura básica de una C es como si fuera una herradura, una curva abierta hacia la derecha. Por lo tanto, ahí uno ve el grado de apertura que la persona tiene. Ahora, también la C se analiza en su trazo inicial y en su trazo final. Obviamente, cuanto más sencilla es la estructura, más positiva o más objetiva puede ser esa actitud cognitiva frente a lo social. En el caso de esta C está bastante buena su estructura porque es simple, pese a que el resto de la letra es bastante caligráfico. Si bien hay algunas simplificaciones, en general se trata de una letra bastante caligráfica y angular, ¿no es cierto? Sin embargo, al inicio de la C, ustedes podrán observar que presenta ganchitos, algunos más significativos, más destacados y otros menos destacados, pero ganchitos al fin. Los ganchitos son, o ganchos, son gestos tipo derivados de la curva, de los movimientos curvos, que se asocian a veces a tenacidad, a obstinación. Como se trata de una letra refleja, digamos, esa característica, ese rasgo de personalidad va a estar, digamos, va a estar directamente vinculado a esa forma de relacionarse. Por lo tanto, también tomando en cuenta que el trazo inicial es siempre cómo la persona encara, cómo se posiciona, cómo piensa y también las intenciones, podemos decir que se trata de una persona que tiende a mantener su posición, que tiende a ser obstinada y bastante posesiva en la forma de relacionarse con el ambiente. Obviamente uno tiene... Este es el tema, uno tiene un rasgo puntual de la personalidad. Lo que hacemos después con el resto de las características gráficas es ver de qué forma esa persona lo va a poner en juego. Por eso, una misma letra refleja puede tener un peso en una letra diferente que en otra. Siempre cada signo gráfico tiene un valor potencial o natural,
que es el que lee implícito, como esto que decíamos que el gancho tiene que ver con la tenacidad, la resistencia, pero después, según en qué letra, en qué parte de la letra, si es en zona superior, media o inferior, con lo que sabemos del simbolismo espacial aplicado al área mental, afectiva o instintual, si es de la izquierda o de la derecha, y además encima sumamos si está dentro de una letra refleja. No es lo mismo que esté en una barra de la T, que está asociada a la voluntad, que esté asociada, por ejemplo, en el caso esta de la C, o que esté, por ejemplo, dentro de un óvalo, que es más emocional todavía. Por lo tanto, por eso, digamos, hay siempre un sentido general. Después, a veces, lo que significa ese signo se va a potenciar. Cada signo tiene un valor fijo, después tiene un valor que lo potencia, que es, por ejemplo, si yo veo que la persona tiene aptitudes sociales y la letra es inclinada, digamos que la inclinación potencia aún más esa sociabilidad, que no sería lo mismo si a ese mismo signo tenemos una escritura invertida. Por eso, digamos, es tan complejo el análisis grafológico y no es bueno siempre generalizar y tomar interpretaciones confiables de signos aislados. En este caso, la C suspendida se denomina suspendida a todo movimiento que se detiene antes de llegar a la zona media. A veces porque está sin terminar. Por ejemplo, uno tiene una letra E final y, por ejemplo, falta el trazo final o la patita final de la E, por lo tanto queda como suspendida. En una letra de AMPA, por ejemplo, una T o una L que tienen un movimiento que asciende y uno que desciende, sería suspendida si el que desciende, que sería el pleno, se detiene mucho antes de llegar a la zona media. En este caso, la suspensión es directamente en la letra. Por lo tanto, es un rasgo bastante interesante. Suspendido implica siempre algún marco de inhibición, en un sentido como más conflictivo. Es una manera, es un control, porque es como que la persona no toma contacto con la realidad, se detiene mucho antes, y ahí es donde tenemos que ver si es por inhibición, por timidez, o por cálculo, o por control. Dadas las características de esta letra, que tiene ángulos, que es una letra grande, hay muchas casi entre 7 milímetros, 6, 3, 4, o sea que son todas grandes las letras, y exageradamente, porque 7 milímetros es una desproporción interesante. La estrechez, la angulosidad de esta letra da cuenta justamente de que esta suspensión en esta letra C tiene que ver justamente con el control que la persona se impone en sus habilidades sociales por su individualismo y por la necesidad, digamos, de dar una imagen de sí mucho más cuidada, que está asociada obviamente a un tamaño grande de escritura también.